Dios disciplina a sus hijos desobedientes. Y eso se ve mayormente en las circunstancias duras y dolorosas. Y lo hace para quebrantar nuestra voluntad rebelde y volvernos a Él. Y lo hace por amor. Así que como padres tenemos la encomienda de parte de Dios de levantar una generación para Él. Y aunque no tenemos la capacidad de salvar a nuestros hijos, solo Dios tiene esa capacidad, sí podemos entrenarlos para obedecer a través de las herramientas de disciplina que Dios ha establecido en su palabra para nosotros. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, soy Laura González de Chávez y me gozo de estar aquí contigo una vez más. Y hoy estaré contestando otra de las preguntas que hemos recibido y esta tiene que ver con la paternidad de Dios. Y la hermana preguntaba, ¿cómo disciplina Dios a sus hijos? Y ya hemos hablado en otros episodios acerca de la disciplina de nuestros hijos y cómo esta es un reflejo de la disciplina de Dios hacia nosotros. Y todo inicia con el tema de la sujeción. Desafortunadamente, hoy en día la autoridad no es respetada en casi ningún ámbito de la vida. Yo quiero argumentar que todo inicia cuando los niños respetan o no la autoridad en su hogar. Cuando ésta no se modela, en este caso cuando la mamá no se sujeta al papá o cuando no se enseña, quiero decir cuando los niños no se sujetan a los padres, no nos debe sorprender que el mundo esté viviendo una anarquía donde no se respeta ninguna autoridad, ni los maestros en las escuelas, ni la autoridad del gobierno, ni el liderazgo de las iglesias, porque todo empieza en el hogar. Por eso es tan importante la presencia de la madre en el hogar, criando a sus hijos, porque es que todo empieza allí. Y el ser humano quiere ser su propia autoridad, su propio Dios, y nunca ha sido esto tan evidente como en los tiempos en los que estamos viviendo. Nadie quiere sujetarse, nadie quiere rendir cuentas, nadie quiere ser estorbado y todos desean hacer lo que se siente bien o lo que está bien ante sus propios ojos. Todo por un entendimiento incorrecto y no bíblico del amor y de la libertad. Esta es una de las razones por la que el pecado corre desenfrenado en el mundo y lamentablemente también en las familias de las iglesias. Así que no es de extrañar esta aseveración del apóstol Pablo en Timoteo, cuando dice, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Entonces, lo opuesto a sumisión o sujeción es la rebeldía. Y eso es lo que vemos ahí en ese texto de 2 de Timoteo. Esta es una independencia obstinada o testaruda, una testarudez, una actitud arrogante y desobediente a la autoridad. Y esa actitud, mi hija, es la actitud de Satanás que vemos en Isaías 14 cuando habla de Satanás en los versículos del 13 al 15. Dice así, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, dice Dios, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Esa es la actitud completamente contraria a la actitud que nosotros queremos tener nosotros mismos y que nuestros niños tengan, que es la actitud del Señor Jesucristo, quien es nuestro modelo y que vemos en Filipenses 2 del 5 al 9. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios,
no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Vimos a Satanás haciéndose grande, más grande que Dios, queriendo ser como Dios y ser humillado y derribado. Y vemos a Jesús que no consideró ser igual a Dios, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Y entonces Dios lo honró. De manera que no debe sorprendernos que esta actitud rebelde y poco sumisa en nosotros, en nuestros hijos, es despreciable para Dios. Y es por esto que dice la Biblia que cualquiera que se engrandezca será humillado y cualquiera que se humille será engrandecido. Y nos sometemos a Dios primeramente y a las personas que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros en segundo lugar. Y esto tenemos que ser fieles en enseñar a nuestros hijos. Ahora bien, contestando la pregunta, sabemos que todos nacemos con una actitud, una naturaleza pecadora. Y desde el huerto del Edén, Dios ha tenido que tratar con la rebelión de sus hijos. ¿Cómo responde Dios ante la desobediencia y la falta de sujeción ante su autoridad? Y para dar un poquito de contexto sobre esto y respuesta a esta pregunta, pensé en ir sobre algunos versículos y vamos a ver que es con duras consecuencias, con consecuencias dolorosas es como Dios responde. Y vamos a ver algunos ejemplos. Génesis 3, del 17 al 19. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol, el cual te ordené diciendo, no comerás de él. Ahí vemos la desobediencia, ¿verdad? Dice la consecuencia, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Más adelante vemos en Éxodo 32, del 9 al 10, cuando el Señor le dice a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Sabemos que Moisés pidió por ellos y Dios tuvo misericordia, pero la intención de Dios con la desobediencia y la terquedad del pueblo era consumirlos con su ira. Luego vemos 2 de Samuel 12, del 7 al 12, cuando Natán habla a David acerca de su adulterio. Y dice la palabra, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. Dios lo está confrontando con lo que él hizo, ¿verdad? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la consecuencia. La espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Las consecuencias para David. Otro ejemplo lo vemos en Jeremías 23, del 1 al 2, cuando le está hablando a los pastores. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, la consecuencia. Así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Fíjense, para cada acto de rebeldía, de desobediencia,
de no seguir al Señor, hay una consecuencia dolorosa. No es gentil la consecuencia, es dolorosa, duele, es dura. Mira el Nuevo Testamento, Hebreos 12, del 5 al 11. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Hay un sufrimiento involucrado en esta disciplina, pero es para su corrección. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. O sea, el que no es disciplinado no es hijo legítimo, porque no es amado. Y sigue diciendo el versículo 9, además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Así que ahí vemos cómo Dios nos dice que debemos dejarnos ser disciplinados por Él. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. Fíjense que está asociada la disciplina con tristeza, con dolor, pero es buena después. Y entonces, ¿qué dice Dios acerca de la importancia de la obediencia o la sujeción? Ya vimos lo que dice acerca de la disciplina, pero ¿qué dice acerca de la sujeción o la obediencia? Proverbios 3, del 11 al 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Oye eso bien, como un padre al hijo en quien se deleita. Tú demuestras tu deleite en tu hijo si tú lo disciplinas, porque lo amas. Mira Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Nuestros líderes, las personas que tienen autoridad sobre nosotros, tenemos que dar cuenta a Dios. Nosotros, como mamás, tenemos que dar cuenta a Dios por la forma como nuestros hijos se comportan. Y está diciendo ahí a la iglesia, sométanse a sus pastores, obedézcanlos, porque están ahí para su bien. Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Así que vemos que Dios disciplina a sus hijos desobedientes. Y eso se ve mayormente, como les decía hace un momento, en las circunstancias duras y dolorosas. Y lo hace para quebrantar nuestra voluntad rebelde y volvernos a Él. Y lo hace por amor, porque nos ama, porque se deleita en nosotros y nos trata como a hijos. Y creo que todas hemos vivido circunstancias donde sabemos que estamos viviendo las duras consecuencias de alguna desobediencia. Así que como padres tenemos la encomienda de parte de Dios de levantar una generación para Él. Y aunque no tenemos la capacidad de salvar a nuestros hijos, solo Dios tiene esa capacidad, sí podemos entrenarlos para obedecer a través de las herramientas de disciplina que Dios ha establecido en su palabra para nosotros. Y ya podrán escuchar algunos de los episodios que hemos hecho anteriormente sobre la disciplina. Algunas mamás, y quizás tú estés entre ellas, tienen miedo de disciplinar y prefieren argumentar con sus hijos. Pero mi hija, es un engaño de Satanás. Esto ocurre porque las personas ignoran las Escrituras y hacen una dicotomía entre el amor y la disciplina. Pero ya vimos en las Escrituras que el Señor a quien ama disciplina. No hay dicotomía allí. Es precisamente porque nos ama y no quiere vernos por un camino de muerte que el Señor nos disciplina. Igualmente nosotros hacemos por nuestros hijos. Por esa razón Él disciplinaba a su pueblo porque lo amaba. Así que el punto de inicio es el temor a Dios. Si yo temo a Dios, yo entiendo que Él es mi autoridad sobre mí, Él es autoridad sobre todos y yo soy autoridad sobre mis hijos. Estamos llamados como mamás y como padres a controlar y gobernar nuestros hogares y entrenar a nuestros hijos para obedecer, criándolos, entrenándolos con firmeza y amor,
en dominio propio y en sumisión a la autoridad. Dios te ha colocado a ti y a tu esposo como autoridad sobre tus hijos para entrenarlos, para enseñarles lo que significa temer a Dios. Y todo esto, mi hija, por su futuro bien. Y todo ello se hace en un hogar lleno de amor, un hogar donde se vivan los roles correctamente, donde el padre lidera y la madre se sujeta, donde los padres muestran amor grande, amor evidente a sus hijos, con sus palabras, con sus actitudes, pero donde también se practica la disciplina bíblica. Este es un hogar estable que glorifica a Dios. Así que espero que esto haya respondido de alguna manera a la pregunta acerca de cómo disciplina a Dios a sus hijos y cómo hemos nosotros de imitar su paternidad en nuestras familias. Créele a Dios, mi hija. Obedece su instrucción en la crianza. Los caminos de Dios te van a proteger y Él será fiel en bendecir las generaciones por venir. Así que espero que hayas sido retada y alentada con este episodio. Y te invito a continuar esta conversación, como siempre te decimos, con una anciana de tu iglesia. Comparte este recurso con otras mamás que pienses que puedan ser bendecidas. Y será hasta un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.